Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, donde quiera que estés. Para mí es un gusto encontrarte en una emisión más. En verdad estoy muy contento. Pues con estos programas estoy dando mucha información y el día de hoy es una alegría para mí el tener a una persona pues, muy querida. Eh, Esta persona me enseñó a mí lo que es la meditación. Sin embargo, ella también es doctora en ciencias biológicas y bueno, entonces en algún momento pensando cómo iba a presentar el tema, dije, oye Teddy, ¿por qué no hacemos algo? Y vemos cómo se contrapone la ciencia con el mundo espiritual. Entonces, bueno, pues de esto vamos a hablar hoy. Sin embargo, y antes te voy a decir, te voy a poner un comercial. Por favor, una vez que veas este video, si te gustó, dale manita arriba, suscríbete, por favor. Yo soy Alberto Cervantes y en este programa vas a encontrar esta información que a continuación te presento. Y con nosotros, Teli Saldoa. ¿Cómo estás, Teli? Bienvenida. Hola Alberto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora con la que nos estén conectando. Mucho gusto y gracias, un placer volver a estar contigo, Beto. Bueno, entre los cuates, ¿verdad, Beto? La Sandoval también entre tus amigos de las ciencias biológicas, ¿no? La Sandoval. Sí, así es, así es. Justo en las ciencias biológicas me manejo con el nombre de Estela Sandoval, pero en este ámbito me presento como Teli Sandoval. Ah, qué padre. Oye, bueno, pues retomando, esta dualidad, no sé hasta dónde la ciencia, la biología, se contrapone con el mundo espiritual o de repente se encuentran y se abrazan y luego uno por un lado y el otro por el otro. ¿Qué pasa ahí, Esteli? Ok, pues mira, todo depende de cómo lo veamos, de la mirada con la que estés observando pues estos dos grupos o conjuntos de conocimientos, digo yo. Si nos quedamos nada más en el ámbito meramente terrenal, pareciera que están completamente separadas ambas ciencias, porque así lo llamo yo, la biología y la espiritualidad. Sin embargo, si nos adentramos un poquito más y expandemos más nuestra visión, nos vamos a dar cuenta que son parte de un todo. Y a mí me gusta más verlo de esta manera porque es más integrativo este concepto, ¿no? Okay. Y te platico, bueno, en el devenir de mi vida, pues lo primero que a lo que me dediqué fue al estudio de la biología. Y después me encontré con estas maravillosas herramientas, esta ciencia de la espiritualidad, y bueno, cambió completamente mi visión de la vida misma. Yo sentí que fue un parteaguas muy importante para, pues, percibir precisamente la vida de manera diferente. Y estoy hablando de percepción, y son dos áreas de percepción que parecieran distintas, pero que tienen mucho en común. Y me va a permitir platicarte un poco. En la teoría se describe la biología, y la palabra misma lo dice, como aquella ciencia que se dedica a estudiar lo vivo, a los seres vivos. Pero también no solo a los seres vivos, sino a todo su entorno y todas las interacciones que ocupan estudiar a ese ser vivo, cualquiera que sea, ¿no? Y de ahí, pues, sus grandes ramas, las botánica, la zoología, la micología, en fin, no nos vamos a meter a clases de biología ahorita, pero solamente como para dar una base. Y como buena ciencia, pues está respaldada, o básicamente su cimiento es el método científico. ¿Y qué es esto del método científico? Una serie de procedimientos que te llevan a generar conocimiento sobre los seres vivos. ¿Y a qué me refiero con esto? Y ahí vamos a empezar a entender un poco la conjunción de ambas ciencias. Okay. Ciencia, biología, ciencia, espiritualidad. En la biología, el método científico inicia con observación. Y ahora tú sabes y tú has experimentado que lo primero que hacemos nosotros como ejercicio es entrenarnos a empezar a ser nuestros propios observadores, a observarnos a nosotros mismos. Entonces, ya estamos cumpliendo con el primer requisito dentro del método científico, y la ciencia de la espiritualidad. Segundo punto, hacernos preguntas.
en la biología siempre es la investigación, que es también a lo que yo me dedico, es generar preguntas a partir de la observación. Preguntas en torno al fenómeno biológico que estamos por estudiar o por entender. ¿Y qué pasa en el ámbito de la espiritualidad? Pues que también llega un momento en nuestras vidas que por lo que tú quieras, Amandes, estamos colmados, estamos hartos o ya nos sobrepasa X situación, generamos eso, esa como presión, digamos, que muchas veces se torna una presión emocional o un evento emocional muy intenso. Es muy bueno, aunque en principio pareciera ser algo que nos está sacando de balance, pero es muy bueno porque a fin de cuentas nos lleva a generarnos preguntas. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, preguntas que yo invito a hacer a las personas en general que toman este taller conmigo, Claro. es ¿qué estoy haciendo para tener este resultado en mi vida? ¿O qué tengo que aprender de esta experiencia, pero haciéndome responsable del suceso que estoy viviendo? Entonces, segundo principio, cumplido, generar preguntas. Tercero, formularnos una hipótesis. ¿Qué significa esto? Pues como una premisa, una respuesta previa a lo que creemos que está pasando. En la biología nos planteamos una hipótesis como yo les digo a los estudiantes que están conmigo, bueno, ¿cuál es tu apuesta, no? ¿A qué le apuestas? ¿Que suceda o que no suceda? ¿Cuál es la razón de lo que está sucediendo? Y entonces los invito a dar una posible respuesta. Esa es una hipótesis, ¿no? Con todo su formalismo, que no lo voy a mencionar, pero finalmente nos planteamos una hipótesis de trabajo, ¿no? Claro. Que después se acepta o se rechaza, pero empezamos con algo. En las ciencias de la espiritualidad es lo mismo, Beto, porque de alguna manera, pues, la intuición, lo que tú quieras, Amandes, las mismas emociones nos llevan a darnos posibles respuestas, ¿no? Pues a lo mejor es esto, no, pues es posiblemente esto. Y estas mismas posibles respuestas nos están invitando a tomar un camino para encontrar la respuesta. Siempre, invariablemente, cualquiera que sea, si no voy a hablar de bueno o malo, pero cualquiera que sea el camino, resulta muy conveniente porque ya estás tomando acción, ya vas por la respuesta. Y lo mismo en la ciencia biológica, exactamente lo mismo. Entonces, después de ahí que viene la experimentación. Cuando empiezas a poner a prueba esa hipótesis, esa supuesta respuesta que tú te diste, y la pones a experimentar para encontrar respuestas y para encontrar señales que te indiquen que justo lo que tú te habías propuesto, planteado como respuesta fue correcta o fue incorrecta. Pero cualquiera que sea la respuesta, es una respuesta, valga la redundancia, ¿no? Okay. Es un parámetro que te permite decir, sigue indagando por aquí o sabes que no, dale vuelta y toma otro camino. ¿Qué pasa en la espiritualidad? Hacemos eso, ese ejercicio, esa indagación. Y ahí viene una herramienta muy hermosa que nosotros manejamos, que es la meditación. Cuando entramos en momentos o en estados de profunda tranquilidad, profunda relajación, empezamos a tener respuestas. Empezamos a cotejar esa supuesta respuesta que planteamos como hipótesis con la respuesta que estamos recibiendo desde un estado de conciencia muy particular que nos lleva a conectar con algo sabio. Yo sé lo que estoy hablando como algo, pero algo que nos está dando la respuesta más asertiva. Entonces ahí cotejamos la supuesta hipótesis con la respuesta por la experimentación, que en este caso se hace a través de la meditación. Entonces, si te das cuenta, vamos conjugando ambos procesos de manera muy similar. Yo no adopto así, yo no les digo, porque los asustaría a la gente que viene a tomar este taller. ¿Sabes qué? Vamos a seguir el método científico. ¡Qué flojera! Porque no queremos ya más teoría, más cosas así. Pero en la práctica estamos haciendo exactamente lo mismo y tenemos resultados maravillosos. Tú lo has vivido. Entonces, en la ciencia, el siguiente paso es concluir de todo esto que estoy experimentando, ¿cuál es mi conclusión?
Ujú. Me quedo con esta respuesta previamente establecida como hipótesis o busco, y entonces ahí es algo mágico también en la ciencia biológica, porque se abren puertas. Y Ok. yo siempre estoy con la idea de que una investigación en ciencias biológicas difícilmente es absolutamente concluyente. Sí se establecen algunas conclusiones, pero esas conclusiones precisamente lo que hacen es abrir puertas. Y seguimos con la investigación y seguimos ahora un aspecto muy particular, muy puntual, pero seguimos con estas investigaciones y el ciclo se repite. ¿Qué pasa en la espiritualidad? Cuando empezamos a tener respuestas y empezamos a entender qué está pasando con nosotros hacia el interior, automáticamente tienes la posibilidad de elegir o le sigo como iba o hago un cambio en mi vida. Ujú. Y esa elección es personal y es bien auténtica porque no es que el supuesto maestro externo te esté indicando las pautas de lo que vas a hacer con tu vida. Cada uno de nosotros en su momento, cuando nos encontramos con esas grandes conclusiones, decimos, wow, pues claro que no quiero seguir sufriendo, claro que no quiero seguir viendo las cosas caóticas, quiero un cambio. Y entonces surge una nueva investigación que es cómo lo voy a hacer, empezar a descubrir una manera de vivir diferente y en fin. Con esto, ojalá que haya logrado empatar ambas ciencias, porque para mí las dos son ciencias. Te comentaba, ciencia, biología, estudio de la vida, del ser vivo. Pero ¿qué pasa con la ciencia de la espiritualidad? Pues es el estudio de nosotros mismos, de la vida misma, ¿no? Porque nosotros no somos entidades independientes, estamos interrelacionados y ahora con la moda que está ahorita a partir de la película del Doctor Strange, con los multiversos y las multidimensiones, nos queda cada vez más claro que no somos únicos, que no somos individuales, Ah, individuos aislados, estamos interrelacionados. Entonces, no solo es el estudio de un solo ser, sino de toda esa interacción maravillosa. Y bueno, pues esto es lo que tengo ok. para comentarte. Ahora, la pregunta de los 64,000 pesos es, ¿los animales tienen alma? ¿Tienen espíritu? ¿Los animales reencarnan? ¿Reencarnamos nosotros, según la biología? Eh, ¿Existen o nosotros hemos vivido otras vidas? Ok, fíjate que desde el punto de vista de la biología, yo siento que aún sigue siendo una ciencia muy terrenal, muy mundana, en donde necesariamente tenemos que comprobar, palpar algo que sea objetivo para pensar que sí es cierto y darle validez. Entonces eso es muy terrenal porque muchas veces nos restringimos a los 5 sentidos que tenemos Ujú. habitualmente. Oído, gusto, tacto, olfato, bla, bla, bla. 5, nada más. Sí. Pero ¿qué pasa? Y ahí viene lo maravilloso. En el mundo espiritual no solo tenemos 5 sentidos, tenemos muchísimos más que seguramente nos mantenemos ignorantes de todo esto Exacto. aún. Sí, yo recuerdo a mi hija muy chiquita, tenía 5 o 6 años, no lo sé, veníamos de viaje, ella venía atrás en el carro y mi esposo y yo hablando de los 5 sentidos y de repente ella nos interrumpe desde atrás y nos dice, hey mamá, no son 5, son 6. Y yo sigo repasando, no, son 5, mira, yo muy, Científica. queriéndole enseñar, ¿no? Muy académica, y me contesta así tajantemente, el sentido de la espiritualidad. Yo me fui para atrás, ¿no? Claro. Tenía 5 años o 6 ella, ¿no? Entonces dije, órale, y yo no estaba metida en todo esto en esa época, ¿no? Pero bueno, con esto te quiero comentar que lo que yo he descubierto maravillosamente y sigo fascinada es que son muchísimas más formas de percibir lo que es nuestro entorno y a nosotros mismos. Ok. Entonces, estamos muy limitados por todo este concepto y las creencias terrenales mundanas que manejamos de generaciones atrás, de cultura, de educación, de lo que hábitos, por ejemplo. Sin embargo, pues tenemos una percepción mucho más amplia. En ese sentido,
también la concepción que tenemos en cuanto a nuestras vidas. Manejamos comúnmente que pues nada más una vida, pero no. Ya está cada vez más y más información y comprobado que reencarnamos y volvemos a reencarnar tantas veces como, y ahí viene un concepto nuevo, planteamos que venimos aquí a aprender como una escuela de la vida, y así lo concibo yo. Pero aún para cursar una materia muy en particular, así como en la universidad de repente, pues yo me inscribí a la carrera de biología, pero llevé materias de química, genética, bla, bla, bla. Aquí en la vida, cuando yo vine en estas tantas reencarnaciones, porque bueno, se sabe también que tenemos a través de meditaciones de regresión la posibilidad de saber cuántas vidas llevamos. Sí, claro. Porque si somos una alma vieja o nueva, en términos de esos ciclos de ir y venir en estas reencarnaciones. Y pues de repente cuando decidimos regresar por alguna misión en particular, y no esa voluntad, a mí se me antoja venir y sí, ya, no. Es todo un consenso a través de nuestros maestros, de nuestros guías, de nuestros seres de otras dimensiones, con otros niveles de vibración, con sabiduría diferente a la que nosotros manejamos aquí en la Tierra, que nos orientan y nos dicen, ok, estás listo, tu prueba ahora va a ser trabajar con la humildad, trabajar con la solidaridad, la compasión, cuántas cosas, o con la humillación. Tú necesitas vivir procesos en donde vas a ser humillado para determinado propósito. Entonces, cada vez que venimos tenemos una consigna muy particular, una asignatura que cubrir. Sí. Entonces regresamos y bueno, ya depende de nosotros si la vamos a cursar, si vamos a tener la sensibilidad y la voluntad, sobre todo, suficiente como para poder aplicarnos en esa materia y pasar esa asignatura. Y a esto se le conocen un poco, tú conoces un poco de esto, el camino de la vida, el camino de las almas. ¿Cuántas veces requerimos regresar? Pues tantas veces como sea necesario en términos de si aprobaste la asignatura o si te fuiste, pues olímpicamente dijimos, no sabes qué flojera, no quiero. Se vale porque es una voluntad, sí. Es un proceso libre, como es el libre albedrío, es muy respetado en todos los planos. Entonces, tú decides si quieres abordarlo o no. Y si decides que no, pues te regresas. Pero cuando regreses a otra vida, bueno, tienes una asignatura pendiente. Claro. Y eso no es borrón y cuenta nueva, allí está una deuda pendiente, ¿no? Entonces, volvemos y volvemos y volvemos. Hay un momento, porque no se trata de eternamente esto, hay un momento en el que por conciencia, y ahí yo invito a las personas, justo este taller que ofrecemos es despertar de la conciencia, expandir tu conciencia, porque yo apuesto a que ya estamos en una etapa de la humanidad, no de la vida, de la humanidad, en la que yo hablo de que no es necesario vivir los eventos de tu vida con sufrimiento, con dolor, porque ya hay un despertar de conciencia que te permite tomar decisiones sabias y brincarte el sufrimiento o evitarte el sufrimiento. Entonces, esto te puede llevar a un proceso en el que esas asignaturas pendientes las cubras en un solo semestre, ¿sí? En una sola venida. Sí es posible, claro que sí es posible. ¿Y qué va a pasar con esas almas cuando nos regresemos? Porque invariablemente, pues hay un ciclo, nos regresamos a nuestro hogar, a nuestras dimensiones originales. Sí. ¿Y qué va a pasar ahí? Que podemos tomar la decisión de irnos a vivir un servicio, porque a final de cuentas también de eso se trata la vida, ofrecer un servicio a aquellas almas que hoy por hoy todavía no tienen este despertar o esta expansión de conciencia, ya sea aquí mismo, pero regresamos como almas o como maestros de luz o como ángeles, no sé, hay diferentes categorías, o nos vamos a otras dimensiones, porque no nada más son las que nosotros habitualmente hablamos, de la primera a la séptima. Claro. Hay muchísimas más y hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Entonces,
podemos tomar la decisión de ser servidores a esos otros niveles cuando consideramos o cuando el consenso se considera que cumpliste tu tarea, que cumpliste tu misión y estás preparado, estás listo para trascender a otras dimensiones. Wow. Un poco de los animales, yo cada vez estoy más y más sorprendida porque yo creo, lo que antes se manejaba ahí dentro de la biología, pues quizás se habla de que no hay conciencia, se habla de que responden a un instinto más como sobrevivencia de especie, no como individuo. Ellos se postulaba, y así hablo en pasado, yo creo que ahora es diferente, que los animales no tenían conciencia de su individualidad como nosotros. Yo me reconozco como un ser diferente a todos, bla, bla, bla. Ellos no. Y entonces se manejaba la idea de que tenían conciencia colectiva, que veían por la especie, la sobrevivencia de la especie. Y el comportamiento en muchas de las especies es parecido. Los cardúmenes, las parvadas, las jaurías, en grupos, ¿no? Pero cada vez, bueno, yo tengo aquí un maestro en casa, una mascota, el Simba, que está aquí a mi lado. Por ahí anda. Ahí anda, que nos tiene, no deja de sorprendernos del nivel de inteligencia y de conciencia, me atrevo a decir, que tiene. Y este es un ejemplo de conciencia, de vibración, de composición de energía, porque cada uno de nosotros, todos somos una bola de energía compleja, no compleja, un poco más elaborada, menos elaborada, pero en ellos cada vez se desarrolla más este nivel de conciencia y de inteligencia, y que lo único que nos distingue es la manera de comunicarnos. Claro. Nosotros a través de la vibración y de las palabras y de esto, y también estamos empezando a entrar a comunicarnos telepáticamente. De esto de que, qué casualidad, me llamó Beto, ¿no? Y estaba pensando en él. O qué casualidad, quería contactar con tal persona y llega a mi casa o llega a mi laboratorio, qué sé yo, ¿no? Pues en ellos lo único que falta es que nos hablen como nosotros. Pero si de repente empieza el Simba aquí, o sea, tiene una manera de comunicarse impresionante y una inteligencia que no das crédito, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues yo creo que no es un privilegio que el ser humano, la raza o la especie Homo sapiens, sea la que esté evolucionando en el sentido de la conciencia. Pues, ¿qué tendríamos que haber hecho para tener ese privilegio, verdad? Claro. Yo creo que es un privilegio común, y dado que somos un todo, una unidad, igualmente yo estoy cierta en que ellos, las plantas, los animales, los hongos, todos los seres vivos están también en un proceso de evolución y de cambio. Sí. Ajá. Y que, bueno, no te puedo asegurar, porque desde la perspectiva de biología tendría que experimentarlo y seguir el método científico riguroso, pero mi sentir me lleva a pensar y a creer que esto se está llevando a cabo. Uno pensaría que hay un divorcio, ¿no?, entre lo que es la biología y la espiritualidad, o bueno, todo lo que tiene que ver con esta energía que somos, ¿no? Pero finalmente, como bien dices, somos energía, pues estamos habitando un cuerpo y seguramente allá arriba pues seguimos en toda esta situación. Venimos y otra vez habitamos este cuerpo, otro cuerpo más, igual con los animales, igual con las plantas, y bueno, hay un proceso y un progreso, y bueno, seguramente la otra parte de todo este show lo podríamos comentar en otro nivel, en otra dimensión, cuando ya estemos allá y entonces hablemos hacia abajo, ¿no? Diciendo, ¿te acuerdas cuando estabas en la tercera? Bueno, aquí en la cuarta se tarda, en la quinta, ¿no? Sí. El cual está precioso, y creo, como bien dices, que con esta parte de podernos comunicar telepáticamente y todas estas nuevas maneras de poder, de evolución de nosotros mismos, estamos accediendo a otro nivel de conciencia, ¿no?, a otra misma dimensión dentro de nuestra misma dimensión que estamos. Absolutamente, absolutamente, lo acabas de decir. Y este preámbulo que abordaste me da pie a hablar un poco de las dimensiones de la conciencia. O sea, ¿qué quiero decir con esto?
que nosotros veníamos con un estado de conciencia que nos tenía como un poco estructurados aquí en esta Ajá. cajita y nada más. No le muevas y no te atrevas a pensar de manera diferente. De hecho, y entre paréntesis yo comento, yo soy una persona que viví ese como desajuste familiar porque no era comprendida, porque yo siempre me salí de esa cajita. No Ok. me preguntes por qué, Sí. pero siempre me salí de esa cajita. Entonces, pues claro que ponía en conflicto a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, y era así como el bicho raro que pensaba diferente, ¿no? Ujú. No lo sé, pero a lo que quiero llegar es que ese podernos salir de esa cajita, esa forma tan estructurada de percibir las cosas, pues es lo que nos ha llevado a concebir que hay otras maneras de expresar o de percibir la conciencia. Y no nada más la mía, sino de todo tu entorno. Entonces, de repente yo les hablaba, no sé si te acuerdas, que es muy conveniente no quedarnos con la primera impresión de los eventos, de los acontecimientos o las circunstancias, sino atrevernos a ir un poquito más profundo, porque eso de ir un poquito más profundo es precisamente a través de tus canales de percepción, la intuición, la telepatía, la sensibilidad, el feeling que a veces le decimos, Ajá. te permite percibir la vida de manera completamente diferente y te puede dar mucha tranquilidad, Beto. Porque a lo mejor en el primer plano lo que vemos conflicto, sufrimiento, dolor, tristeza, apatía, bla, 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 cosas así como muy densas que a veces no podemos con ellas. Claro. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a permitir tener un momento de reflexión un poco más profunda, a expandir nuestra conciencia, a expandir nuestra manera de percibir las cosas? Empezamos a comprender desde un concepto más amplio y entonces te sales del sufrimiento automáticamente y empiezas a ver la gratitud, la bondad, el amor, las Claro. cosas bonitas y entonces dices, ay, pues como que no vale la pena, ¿no? Ahogarme en un vaso de agua. Entonces, esto que lo estamos hablando como un ejemplo coloquial, es lo que yo le llamo expandir tu conciencia, porque entonces empezamos a adentrarnos en lo que se llama la dimensión, la cuarta dimensión de la conciencia, Así es. la quinta dimensión de la conciencia. ¿Y cómo es esto de la quinta dimensión que suena así como muy fantástico, muy de película, pero en realidad ya lo estamos viviendo? Cuando Ajá. empiezas a anteponer más que a tu ser, a otro ser que está cerca de ti, te empiezas a ocupar del otro, del bienestar del otro, cómo estás, qué te Así es. falta, qué sientes, cómo fue tu día, y luego no nada más a tu entorno inmediato, que puede ser tu familia y es muy válido y de mucho valor, pero te vas y empiezas a hacer un bien común, a buscar una manera de cómo puedes servir para un bienestar más y más común y cada vez más y más personas. En ese momento tu conciencia ya vive de manera diferente y entonces hablamos de un estar operando en una quinta, tocando la puerta de la sexta dimensión. Que de Exacto. repente nos volvemos así como ególatras y, ay, no, yo no, qué flojera, no quiero esto, hoy nada más quiero ver por mí, eso se vale. Nos regresamos a la tercera y a veces hasta la segunda, Sí, ¿sí? claro. Sí. Claro, claro. Pero bueno, en esos arranques de enojo, de reacción y no quiero nada y no me hables y este, nos regresamos, ¿sí? Pero siempre tenemos la posibilidad con conciencia de elegir, bueno, sí, caí aquí otra vez, pero no está padre y me regreso, ¿no? A lo que yo estoy, a lo que verdaderamente me hace sentir pleno, auténtico, el ser que somos en Sí. realidad. ¿Cuántas veces no hemos visto en las redes sociales cómo gente se pelea en las calles y se golpean y se deshacen los coches o algún actor famoso empieza a golpearse con alguna persona cómo es que cómo llegan a esos niveles de segunda dimensión, de primera dimensión, ¿no? Donde se Sí. agarraban a marrazos, como con piedras, ¿no? Y con varas, y pues eso no, ya deberíamos estar en otro nivel de pensamiento, en otro nivel de conciencia,
para darnos cuenta de que ese no es el camino, que somos evolucionados, que hemos evolucionado y que Sí. estamos tocando, como bien dices, la puerta de una quinta y una sexta dimensión, evidentemente tocando primero el corazón, abriéndolo para poder acceder a esos lugares. Por supuesto. Sin embargo, Beto, como lo hemos estado comentando, es una elección. Cada uno de nosotros elegimos cómo queremos vivir y en qué nos queremos enfocar. De que existe esta realidad de primera, segunda y todavía tercera dimensión en conflicto, en guerra, lo estamos viviendo, de hecho. Es una realidad o una circunstancias que hoy por hoy las estamos viviendo en otra parte de nuestro planeta, Claro. en la colonia, el vecino de un lado que Uh-huh. elige estarse gritando o gritándole a los suyos. Es un hecho que existe eso todo. Entonces, a mí me gusta pensar que si yo me enfocara exclusivamente en eso, pues le daría más peso. Y entonces Claro. mi realidad estaría construida en función de lo que yo me estoy enfocando. ¿A qué te enfocas? ¿Cuál es tu realidad? Automáticamente. Entonces, si yo me enfoco solamente en el caos, ¿qué voy a hablar? ¿De qué voy a decir? ¿Cómo voy a narrar qué es mi realidad caótica? Caótica. Porque eso es lo que yo me estoy enfocando. Y no es que quiera ignorarla o hacer ojo de hormiga, como se dice, no. Yo tengo la posibilidad, y es uno de los grandes regalos con los que venimos, de la capacidad de elegir, sí, el libre albedrío. Pero Claro. ahora yo elijo enfocarme en cosas bellas, en cosas de amor, en cosas del corazón, en cosas que a mí me hagan sentir en paz, tranquila, en armonía, enamorada de la vida, de los míos y de mi entorno. Y entonces, si tú me preguntas cómo estás, pues súper bien, súper bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo me estoy enfocando. Ahora, si fuera así, como en automático, bueno, todos vamos a cambiarnos el chip, ¡pum!, como si fuera encendido y apagado, cosa que no es así, pero ojalá que fuera. Pero, ¿por qué no es? ¿Por qué no los seres de luz y los maestros ascendidos no nos han permitido simplemente, ¡pum!, ahora estoy en modo amor y todo es maravilloso, ¿ok? Lo puedo Claro. hacer, pero ¿por qué no es en automático así? Porque esto cumple una función y ahí viene el famoso equilibrio entre el yin-yang, el negro y el blanco, sin darle connotación bueno o malo, negro-blanco, la dualidad. Requerimos hoy por hoy todavía vivir en esta dualidad porque cumple su función. Yo considero que cumple la función de tener un parámetro comparativo. Sí, Ajá. bueno, ¿cómo quiero vivir? ¿Así? ¿En el ácido, como a veces coloquialmente decimos? ¿En la rebatinga, el yo primero, el solo veo por mí, solo yo importo? ¿Qué sucede cuando estamos buscando un lugar de estacionamiento y encuentras un carro bien acomodadito en medio de dos lugares? Le llamamos solo yo importo porque no pensamos en el otro, pero existe hoy por hoy. ¿Y para qué existe? Yo invariablemente me pregunto, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué sigo haciendo para que todavía haya esto? ¿Sí? Esa es una manera de contribuir, porque no me voy a ir a tocarle la puerta al Señor o a abordarlo en el carro y decir, oye, ¿tú cómo te puedes Claro. estacionar? No, porque entonces es sumarme a ese evento que no quiero. Pero entonces sí, la reflexión viene para mí decir, ¿qué sigo haciendo hoy por hoy para que todavía esto esté así? Y entonces se vuelve como justo con una conciencia de otras dimensiones, lo que venimos hablando. Pero tiene que ver con yo, reconociéndome que somos uno, que somos espejo, que ese Señor me está mostrando aquellas cosas que todavía me falta trabajar en mí. Y simplemente pues no estuvo ahí para que se presentara porque él quiso, simplemente porque yo lo pude ver, porque requiero ver para poder tomar una decisión que pasa conmigo, ¿no? ¿Cómo sigo operando para tener ese resultado? Nos da una reflexión todo esto de cómo estamos actuando y cómo nuestro ser puede pasar desde un nivel de conciencia ínfima hasta alguien que verdaderamente está con los pies en la tierra y sabe a dónde quiere llegar, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Eso es. ¿Qué es una elección, Beto?
Porque, por ejemplo, podemos leer cuántos libros te gustan, podemos ver tantas películas, podemos platicar, podemos llenarnos de información, de videos, pero eso meramente se queda como en el ámbito terrenal. Lo que hace la biología o cualquier otra ciencia, llenarte Claro. de información. Pero ¿qué pasa aquí? Y de ahí me gustaría también abordar este aspecto. Cuando yo inicié mis estudios de biología y eso, pues estaba comprometida exclusivamente a desarrollar mi ámbito académico. Estudiar, estudiar, estudiar. Que muy sutilmente atrás de eso había una necesidad de reconocimiento. Y Sí, así lo digo, porque ese fue mi proceso. Yo vine a trascender ese reconocimiento, ¿no? Esa necesidad de reconocimiento. Bueno, cuando yo termino el doctorado y quiero estar recibiendo las fanfarrias y los aplausos y eso, nada, Beto, nada. Fue una de las lecciones más importantes que he tenido en mi vida, claro. porque lo que me estaba mostrando es que no era el camino, ese no era el camino. Pero bueno, así lo llevé. Me llené de títulos, me llené de conocimientos, bla, 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 lo que sea, y lo agradezco porque fue la manera como yo llegué a este camino. Pero llegó un momento en que fue tal espérate, por ahí no va, que entonces eso me hizo y me invitó a buscar otra manera y empecé a abordar todo este aspecto. Y ahora te puedo decir que no he renunciado a la biología. No Claro. fue, no quiero saber nada de eso, no, pero fue aprender a conjugar ambas cosas, pero desde una perspectiva espiritual. Ujú. Y yo como vivo la biología con mucho gusto, como una bendición, con alegría, con sorpresa, con entusiasmo, ya no con esa tengo que, o el estrés de tengo que cumplir con un determinado número de horas o de asignaturas o de créditos, qué sé yo. No, ya es disfrutar, ya es verlo como un privilegio, como un gozo. La Claro. semana pasada se acercó conmigo una chica que está haciendo tesis y estaba Ujú. súper angustiada, pero le ves la carita, ¿no? Ah, Doctora, doctora, es que tengo poco tiempo y no he hecho nada de mi tesis y bla, o sea, le veías. Yo la dejé que hablara y la llevé a la reflexión de que si lo estaba disfrutando, esa fue mi pregunta, ¿lo estás disfrutando? Se me quedó viendo y no, digo, ¿de qué se trata, no? Tienes toda la vida por delante, ok, las escuelas nos marcan ciertas pautas de tiempo, pero ¿de qué se trata? claro. De disfrutar, ¿no? Entonces puedes seguir haciéndolo a lo que te dediques, pero desde una conciencia y una perspectiva mucho más amplia que te permite ver las cosas desde la gratitud, desde el disfrute, desde el bienestar, desde Ujú. el gozo, y eso es maravilloso. Entonces, yo aprendí de esta experiencia que la ciencia de la espiritualidad es una sombrilla mucho, muy grande que nos cobija y nos permite vivir la vida, sea la biología, sea la Wow. ingeniería, sea la comunicación, sea la medicina, lo que tú quieras, desde una perspectiva muy diferente, muy diferente. Esa es Totalmente. mi percepción. Ah, Teli, pues qué padre que nos, ahora sí que despejas esta duda que no me deja dormir. Y no, en verdad sí, 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 sí va a ser como algo que me estaba dando vueltas en la cabeza, porque finalmente todo lo que es la ciencia, de pronto es tan estricta, tan se comprueba, y Estructurada. ahora que yo estoy haciendo todas estas publicaciones, habrá quien me ha puesto en los mensajes ahí de que cómo se comprueba que hay otra vida después de esta vida, cómo lo sé, qué ciencia me dice que sí voy a reencarnar y voy a poder reencontrarme con mis seres queridos en otro plano. A lo cual le digo, bueno, pues que aquí es un acto de fe, finalmente, quién ha ido y regresado, pero evidentemente en el estar aquí experimentando también, como lo hemos hecho nosotros en meditaciones, y te conectas con seres de luz y te conectas con tu ser superior, dices, pues, ¿por qué no? Claro que sí, ahí está. Y cuando te llena de emoción y tu corazón se explota de felicidad por algo que está sucediendo y que no lo ves, no lo palpas, no es tangible,
pero es una emoción, dices, bueno, por supuesto que hay un nivel, una energía que está a mi alrededor y que me está diciendo que hay otro nivel de conciencia y otro pasito donde seguramente estas emociones posiblemente las veremos de colores una vez que estemos allá. No lo sé, pero sería padre, ¿no? Sí, fíjate que estás abordando dos puntos importantes o que a mí me parecen interesantes. Uno es el que se maneja generalmente que no hay evidencias. En realidad sí hay evidencias. Evidencias son, por ejemplo, aquellas personas que vivieron las experiencias cercanas a la muerte, que se le llama, en donde son testimonio vivo de lo que vivieron al haber cruzado el puente, claro, atravesado ese velo de la tercera dimensión, y en donde fueron recibidos por sus seres queridos, ¿no? Así es. Son recibidos por sus seres queridos precisamente para evitar ese choque de diferentes realidades y bueno, pues que te reciba alguien que tú amas, pues es muy rico, ¿no? Y no tú quién eres y dónde estoy, ¿no? Hay evidencias ya, mucho más evidencias, y no solo esas personas, sino otros tantos más que aquí podríamos ponernos a platicar, sería todo un tema de eso. Y la otra es que, ya se me olvidó, pero tiene que ver con esto de si es cierto o no. Ya, a final de cuentas, Beto, aún sea la ciencia más estricta y rigurosa que te puedas imaginar, la física, las matemáticas, la biología, son creaciones de la mente. Bien o mal, son creaciones de la mente, interpretaciones de la mente, nos guste o no nos guste, que después hacemos consenso y lo aprobamos como una ley. Bueno, ok, sí, pero eso es meramente terrenal. ¿Qué pasa en el ámbito espiritual? Es lo mismo. Nuestra realidad está construida a partir de pensamientos y de nuestras palabras, que es lo mismo, el lenguaje, expresado en pensamientos y en palabras. ¿Cómo construimos esa realidad? Con esos pensamientos, y volvemos a lo mismo. ¿Qué pensamientos quieres instalar en tu cerebro? Y esa es tu realidad. Entonces, es una elección. O me quedo y elijo una realidad que supuestamente es objetiva, con pruebas y constatada a través de los 5 sentidos, o elijo una realidad que yo estoy creando con mis pensamientos y que puedo percibir con otros sentidos más. No solo los 5, con otros sentidos más. Y me abro y expando mi manera de percibir mi conciencia y vivo desde ahí. Es una elección. A final de cuentas, las dos se puede quedar en pensamientos. Las dos se puede quedar en realidades hologramas que le llamamos, realidades construidas por la mente. Las dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que tú puedes elegir cómo puedes manejar esta supuesta dualidad, o armonizar a ambas y vivirlo en ese contexto, que eso es lo que yo creo, a mí me gusta y a mí me funciona, como que meter ambas cosas en los dos ámbitos, ¿no? Cuando voy, por ejemplo, de campo a investigar la vainilla, que tú conoces que estoy muy metida en el estudio de la vainilla dentro de la biología, y vamos en los viajes, invariablemente salen temas a reflexión más profunda. Y estamos en un ejercicio de investigar la vainilla, y estoy con la vainilla y estoy imaginando cómo es posible que tanta expresión que lo vemos, las plantas, las flores, las raíces y bla, 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 el fruto y los aromas y eso, ¿cómo es posible que se exprese todo eso a partir de solo energía? Y por más que le demos vueltas y vueltas y que la química y la genética y la estructura y reduces todo a su mínima expresión, es energía. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? De los dos mundos. Pero para mí es ahora percibir la vainilla, algo tangible, desde una perspectiva diferente, que me da mucho gozo vivirlo de esta manera, ¿no? Entonces... Pues qué padre, Teli. Pues muchas gracias, hombre. Pues, o a muchos nos va a dar una perspectiva diferente a lo que pensábamos, como yo en algún momento, donde se encuentran, donde se entrelazan la ciencia y la espiritualidad. Y bueno, pues aquí pues ya nos vamos con otra idea. Y siempre tener dudas, pues está padrísimo, porque estamos siempre preguntándonos constantemente, y con eso evolucionamos también el pensamiento.
Gracias, ¿Sí? Tegui, nuevamente. Muchas Un gracias. placer. Nos estamos viendo. Cuídense mucho y nos estamos viendo hasta la próxima. Lo mejor Hasta para todos. luego. Bendiciones. Bye, bye, bye. Hasta luego.